Dice la palabra a partir del versículo 1, acá en esta versión. Lo que quiero decir es esto: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Verso 2. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Pasemos al verso 7. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Amén. Entonces podemos observar, mis amados hermanos, que en el verso 1 dice que mientras el heredero es menor de edad, en nada se puede diferenciar con un esclavo de la familia. Ahora, ¿dónde está apuntando el apóstol Pablo cuando le habla en estos términos a los Gálatas? Es que cuando el niño es menor de edad, los niños normalmente tienen un control. Los niños no se les puede permitir que hagan lo que ellos quieran. Si muchas veces bajo estrictas medidas y control que les colocamos son insoportables, imagínense si usted le diera rienda suelta a esos muchachitos. Entonces el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos que un niño menor de edad en nada se diferencia del esclavo, porque en aquel entonces los esclavos estaban sujetos a las órdenes de sus amos. Entonces, de igual manera, los esclavos no podían hacer nada siempre y cuando no fuera con la autorización de sus amos. Y el apóstol Pablo aquí en lo que en realidad está diciendo es que el esclavo puede tener, digamos, ciertos derechos, pero no los va a adquirir. El niño tiene ciertos derechos, pero él tiene que esperar, como dice en el verso 2, su tiempo. Ahora bien, el menor de edad, aunque sea el heredero, sigue sujeto a quien, no solamente a sus padres, a las personas que cuidan de él. Pueden ser sus abuelos, pueden ser sus tíos, o alguien que está pendiente, que tiene la custodia de ellos. Entonces, ahí en este caso no hay ninguna diferencia. Pero bien, cuando el verso lo dice, hay personas que lo cuidan y se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que todo tiene su tiempo. Hubo un tiempo en el que nosotros fuimos esclavos del pecado. Hubo un tiempo en el que nosotros estábamos en las garras del enemigo, pero ese tiempo se venció. Y ya hoy estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos avanzando con Dios. No de la manera perfecta que a lo mejor nos gustaría, pero lo importante es que día a día estamos avanzando. Y cada día vamos tratando de ser mejores cristianos. El apóstol Pablo decía en el verso 7, así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Ahora bien, quiero que entendamos algo. En la vida hay cosas que son urgentes, pero también hay cosas que son importantes. No todo lo que es importante es urgente, y no todo lo que es urgente es importante. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a diferenciar entre lo urgente y lo importante.
Entonces, por ejemplo, quiero colocar un ejemplo de una urgencia. Hay veces que estoy en la casa dialogando con mi esposa y de pronto suena el teléfono, lo contesta y me dice: tengo que salir ya. Me llamó Maite. Tengo que irme a arreglar las uñas. Pregunta: ¿eso es urgente o es importante? ¿Quiero escuchar respuesta? ¿Eso es urgente o es importante? ¿Cómo? Sin comentario. Bueno, la pregunta es como para mirar el nivel que tenemos de entendimiento. ¿Listo? Pero bueno, lo que les quiero decir es que esto es algo urgente. ¿Sí? Es algo urgente. ¿Por qué? Porque o es ahora o te toca esperar otra semana. ¿Sí me hago entender? Esa es la urgencia. Y mucho más cuando hay veces que no se organizan la agenda y de pronto quedó un cupito para que sea más temprano, pues hay que aprovechar ese cupo. ¿Sí? Entonces es algo que es urgente. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Que las cosas importantes, lo que realmente es importante para nosotros, no se hace corriendo. Se hace con calma. Pero hay que hacerlas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo está hablando de que ya sois herederos, ¿sí? Entonces, para ser herederos hay algo que es importante, que se necesita tener. ¿Y sabe qué es? El testamento. Nadie puede recibir una herencia si no hay un testamento. Y cuando el apóstol está hablando de ser herederos, estaba diciendo: necesitan el testamento. Con la diferencia de que también les estaba diciendo: ya el testamento lo tiene. ¿Sí? Ahora, hablando de cosas importantes, voy a hacer un paréntesis, pero es algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Entre lo importante que debe haber en el pueblo de Dios, en las familias de la fe, en el hogar, es importante que especialmente los esposos tengan mutua confianza. Eso es importante. Es importante que no hayan tapujos en sus cuentas bancarias. A veces las esposas no tienen el mínimo conocimiento de qué saldo maneja su esposo en el banco. No tiene conocimiento ni siquiera de su tarjeta. Y resulta ser que nosotros hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Qué triste sería que Dios tomara a uno de la pareja y dejara una fortuna en el banco, y resulta que la pareja que estaba aquí sudando con él tiene que ver cómo se pierde esa platica, y el banco sí va a saber qué hacer con eso. O sea, son cosas importantes, no urgentes, pero son cosas muy importantes. Ahora, cuando compartimos estos temas, algunas personas dicen: pero es que eso es algo personal. Y estoy de acuerdo con eso. Pero también estoy de acuerdo que la palabra dice que cuando se une una pareja, ya los dos son una sola carne. Entonces sí es personal que haya mutuo acuerdo y conocimiento de estas cosas. Entonces, iglesia, digo esto para que tengamos en cuenta de las cosas que son importantes. Y para tú hacer eso no tienes que salir corriendo. No, es que ya. No, tómate un tiempo. Conversen, dialoguen. Ahora miren, a veces también decimos algo. Lo digo porque hablo con muchas personas y cuando estoy dando este tipo de orientación me salen con otro cuento. Yo a mi esposa no le cuento nada.
pero mis hijos sí saben. La pregunta: ¿con quién fue que Dios te unió a hacer una sola carne? Entonces están violando el diseño de Dios, porque es la esposa o es el esposo el que está sudando contigo, el que está trabajando contigo de la mano. Y entonces, iglesia, estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Ahora, antes de avanzar con el tema, yo quiero que reflexiones por un momento. ¿Cómo te sentirías tú que Dios tomara a tu pareja y sabiendo que quedó cuenta, quedó dinero en el banco, tú quieres que aguantar necesidad? ¿Cómo te sentirías? Yo creo que lloraría la pareja no de dolor, sino de rabia. Bueno, pero entonces lo que les quiero decir es, miren, durante la pandemia, iglesia, mucha gente murió. Eso lo sabemos todos. Y fueron personas que murieron y habían adquirido mucha fortuna. Habían adquirido patrimonios, herencias jugosas, pero nunca hicieron el testamento, porque ellos pensaban que todavía no se iban a morir, que todavía estaban jóvenes, que tenían buena salud. Entonces todavía la muerte para ellos no había nada que ver. Entonces fíjense que dejaron herencia, pero no el testamento, no dejaron nada en orden para transferir a sus herederos. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí viene un problema bastante complicado. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros somos herederos de nuestro Padre y coherederos con Cristo, tenemos que tener claro que cuando se habla de herencia, el heredero solo la puede recibir, óiganse bien, solo la puede recibir después que el testador muere. Nadie puede recibir una herencia mientras el testador tenga vida. Y si aquí hay alguien que entiende de estos temas, quiero que me colabore. Alguien tiene que morir para que el heredero pueda recibir según la voluntad del testador. Es más, hay veces que se han dado cosas, temas, que hay personas que su relación familiar es tan pésima que resulta ser que el testamento se lo dejan a un particular. ¿Han visto algún caso de esos? Yo conocí un caso donde alguien dejó un testamento, el 50% de sus bienes para la familia y el otro 50% para un particular, que fue su trabajador de confianza, que fue la persona que se manejó bien, el que siempre lo escuchaba, el que estaba ahí cuando necesitaba. Entonces, imagínense todas estas cosas. Pero lo que les quiero dejar claro es que la herencia no se puede recibir hasta que muere el testador. Entonces, cuando muchas veces también escuchamos casos de las personas que dicen que van a dejar, van a repartir su herencia en vida, ¿saben una cosa? Que eso no se puede llamar herencia. Eso es repartir bienes. Una cosa es repartir bienes y otra cosa es herencia. La herencia se hace a través de un testamento. Los bienes tú decides a quién le das y cuándo le das y punto. Y lo haces directamente tú. Pero para recibir herencia tiene que ser por medio de un abogado el que va a transferir esa herencia a tu nombre. Entonces Jesús vino para darnos una herencia. Por eso fue que Él murió. A partir del momento que Jesús muere, dejó el testamento para los herederos que quieran recibir esa herencia. Y muchos cristianos ya lo saben y ya se apropiaron de esa herencia que dejó Jesús. Pero otros saben que tienen derecho a una herencia maravillosa, pero no le dan importancia. Vayan ubicándose en el libro de Hebreos,
Hebreos 9:15. Y aquí vamos a deleitarnos también con una porción de la palabra. Hebreos 9:15. Vamos a mirar todo lo que hace el Padre cuando va a dejar un testamento a su heredero. Y allá a mirar a ver si el heredero le da importancia o no a esa herencia. Hebreos 9:15, ¿ya estamos? Dice, por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento. Pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Ahora quiero que usted lo haga con fe y creyendo. Tóquese el pecho y repita conmigo: yo tengo una herencia que reclamar. Yo tengo una herencia que reclamar. Ojo, pero esta herencia se va a reclamar con calma. No es que vamos a hacer cazarolazos, no es que vamos a hacer manifestaciones para reclamar un derecho. Es con fe y obediencia que vamos a reclamar esta herencia. Ahora, el verso 16 continúa diciendo: para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. ¿Understand, church? Yes. Yes, sir. O sea, que muchos de los beneficios que Dios tiene para nosotros ya son nuestros, iglesia. Pero estos beneficios no los hubiésemos podido recibir si Jesús no muere en la cruz. ¿Por qué? Porque es una herencia que no se puede entregar hasta que el testador muera. Ahora sí están entendiendo. En el verso 17 dice: pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Mientras estaba preparando este mensaje y le estaba orando a Dios, siempre les he dicho que hay momentos que uno entra en una sintonía un poco agradable, y yo observaba, leía, releía, y yo decía: caramba, todo lo que hubo que hacer para que nosotros tuviéramos acceso a esa herencia. Y entonces yo me imaginaba esa junta, esa reunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hacer para que la humanidad reciba esta herencia? Hay que hacer algo, hay que hacer una estrategia. Y les cuento que la estrategia les salió fenomenal, les salió poderosa. ¿Por qué? Porque hicieron algo tan bien hecho que Satanás con sus brujillos, Satanás con todos sus hechiceros, quedaron avergonzados. Y no solo avergonzados, quedaron vencidos. Y ellos estaban convencidos que habían hecho algo maravilloso. Eso le pasa a todo el que hace la voluntad de Satanás. Cuando creen que están haciendo algo grande, se llevan su fiestazo. Entonces ellos estaban pensando que habían derrotado al mismo Dios hecho hombre. Ya estaban celebrando porque había muerto. Y resulta que lo que no sabían era que mientras ellos celebraban la muerte de Jesús, Jesús estaba resucitando. Jesús estaba triunfando. Jesús estaba dejando la tumba vacía. Jesús se estaba levantando en su cuerpo glorioso, y ellos creyendo que lo habían matado. Y Jesús estaba entregando el testamento a la humanidad para que hoy nosotros seamos coherederos con Él. Y el diablo celebrando porque lo había matado. Cuando nosotros estamos agarrados de Dios, no importa quién se levante y quiera hacer algo. Pero mientras ellos están celebrando algo, saben que están cayendo en su propia trampa.
porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces Jesús era necesario que muriera, porque el testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo. El valor del testamento cobra valor legal a partir del momento que el testador muere. Entonces, el mensaje es que nosotros sabemos que Jesús fue a la cruz por nosotros, que fue a la cruz por nuestra salvación, pero también para darnos el testamento de la herencia que nosotros necesitamos. Ahora bien, cuando el heredero tiene el testamento en sus manos, es legal. Pero si no hay un abogado que se lo transfiera, ¿qué pasa con la herencia? No la va a recibir, porque tiene que haber un abogado especialista de esa materia para que le haga la transferencia. De lo contrario, no hay herencia, aún teniendo en sus manos todo legal. La gran pregunta es: ¿ustedes y yo tenemos abogado? ¿Tenemos el testamento? ¿Tenemos algo que le dar? Entonces lo tenemos todo. Entonces lo tenemos todo, iglesia. Nosotros no solamente tenemos el privilegio de tener una herencia por reclamar, sino que también tenemos nuestro abogado, que es nuestro Salvador, que es nuestro coheredero, y aunque murió en la cruz para hacer legal nuestra herencia, hoy tenemos herencia y tenemos un Cristo vivo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora bien, vamos al libro de Lucas, capítulo 15, y vamos a estar leyendo los versos 11 y 12 para que vean la importancia de lo que nosotros necesitamos entender. Hasta aquí les he compartido la parte legal para poder ser herederos, pero ahora vamos a entender y a mirar que no basta con tener la herencia, también hay que saber manejar la herencia. Lucas 15, ¿dónde estamos? Dice la Biblia: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Esta historia ya todos la conocemos. Estamos hablando de la historia del hijo pródigo. Recibió sus bienes. Él habló de una herencia, pero el padre dice: repartió sus bienes. El hecho que recibas los bienes o recibas la herencia no te garantiza nada si no eres obediente. Si no le das el manejo adecuado y con responsabilidad, de nada te sirve la herencia. Imagínense que yo conozco personas que han recibido jugosas herencias, pero después de 2-3 años están. ¿Por qué? Porque no le dieron el manejo adecuado, no fueron responsables con la herencia que tuvieron en sus manos. Entonces, quiero resaltar algunos de los bienes que hacen parte de la herencia que Jesús nos dejó. Y voy a empezar en el libro de Juan, capítulo 14. Aquí vamos a hablar uno de esos bienes que vienen en el paquete de la herencia que hace Jesús, testamento para nosotros. Juan 14, 27. Aquí dice la palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ojo acá. Jesús está diciendo la paz. Una cosa es la paz y otra cosa es mi paz. Si yo hago referencia a la esposa de, no sé de qué cosa estoy hablando,
Pero si hablo de mi esposa, ya saben de quién estoy hablando. La paz os dejo, mi paz os doy. Ahora vamos a ver la diferencia entre esa paz y la paz de Jesús. Cuando Jesús dice, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Quiere decir que no necesitamos ser tan intérpretes para entender que el mundo también da paz, o que hay una paz en el mundo, pero no es la paz de Jesús. Por eso él hace referencia sobre la paz y mi paz. ¿Cuál es esa diferencia entre la paz que da el mundo y la paz que da Jesús? Es muy sencillo. Imagínate que recibes una buena noticia de un empleo, de un viaje, de unas vacaciones, qué sé yo, te ganaste la lotería y automáticamente rebosas de felicidad, porque sentiste gozo, sentiste alegría, y ya tu cabecita está pensando para dónde me voy, qué voy a hacer con todo esto que me voy a ganar. Esa es la paz que da el mundo, el gozo que da el mundo. Volteemos el pepino. Estás tranquilo, pero recibiste una mala noticia y ya te echaste a morir, porque esa es la paz que da el mundo. La paz que da Jesús es diferente. ¿Por qué? Porque es que la paz que da Jesús no se condiciona a un factor externo. La paz que da Jesús es algo estable. Y él mismo dijo, vas a tener aflicciones, pero yo he vencido el mundo. Pero la paz del mundo ya tiene otros componentes. Ahora, la paz de Jesús, dice la Biblia, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Y ese sobreentendimiento, sobrepasa el entendimiento, muchas veces no es fácil entender. ¿Por qué? Porque hay veces que vemos personas tranquilas a pesar de que están pasando por momentos difíciles. Entonces el que no sobrepasa ese entendimiento no lo va a entender. Y les voy a comentar un ejemplo de una historia que la vi. Un hermano, por cuestiones de trabajo, estaba muy lejos de la familia, hermano en Cristo. Resulta que su mamá se enfermó gravemente. Cuando la señora estaba enferma, entonces, como cosa rara, nadie quería estar pendiente de ella. Todos estaban ocupados. Y este varón que estaba por allá lejos en su trabajo tenía que pedir permiso para venir a atender a la mamá. Él venía, compartía con ella, pero él tenía que bañar a su mamá. Él tenía que vestir a su mamá. Él tenía que estar pendiente de todo. Una vez ya la señora estuvo un poco más recuperada, él volvió a su trabajo. Y el día menos pensado, la noticia es que la señora murió. Este varón recibió la noticia, se vino a la casa, y cuando llegó a casa, ahí todo el mundo gritaba, todo el mundo se desmayaba, todo el mundo se lamentaba de la muerte de la señora. Y este varón que llega muy tranquilo. Entonces los que lo abrazaban llorando y se desmayaban decían, es un bandido, nunca quiso a mi mamá. Y este varón decía, yo tengo la paz y la tranquilidad, que cuando ella estuvo en vida hice lo mejor que pude por ella. Ahora si me pongo a llorar, ya no me va a escuchar, ni nada voy a hacer con esto. Y saben una cosa, que él quedó siendo el malo. Y entonces los que la amaban eran los que se desmayaban. Pero mientras la señora estuvo enferma, nadie estuvo pendiente de ella. Y este joven, a pesar de que lo criticaban, él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque esa es la paz que da Jesús. Esa es la paz. Es tanto que la paz que da Jesús, que cuando dice la palabra honra padre y madre,
el que honra a su padre y a su madre, Dios le da un gozo que nadie se lo puede imaginar. Ahora, ese cuento de estar gritando y de estar desmayándose es normal, puede doler la partida de un ser querido, pero la pregunta es, ¿por qué cuando ella vivía no hicieron nada? Entonces lo que tenían era un remordimiento de no haber hecho nada. Entonces por eso ellos, en lugar de paz, lo que tenían era un remordimiento, y lo que se puede llamar en otras maneras, ellos lo que tenían era un tormento por dentro, porque nunca honraron a su madre, y el que la honró tenía paz. Vamos a Corintios, Primera de Corintios 11:23. Primera de Corintios 11:23. Aquí vamos a mirar algo también muy maravilloso, donde Jesús sigue dando instrucciones sobre su paz, sobre la herencia que tiene para nosotros. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Óiganse bien, Jesús está diciendo: es mi nuevo pacto en mi sangre. Voy a derramar mi sangre. Era lo que Jesús estaba diciendo: voy a derramar mi sangre. Pero fíjense con la paz que lo estaba diciendo. Ahora la pregunta es: cuando nosotros vamos a pasar por un momento de dolor, ¿lo diremos con paz? Uno no quiere, pero Él está diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan conmigo, yo quiero que ustedes repitan: todas las veces. No, pero por Dios, se durmieron. Todas las veces. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces. Lo que está diciendo el Señor a través de su palabra es que parte de esa herencia que nos dejó, como la paz, la sanidad, la vida eterna, también nosotros podemos tener la paz de que no solamente Él murió por nosotros para que nos pusiésemos a llorar. Yo no sé cuántos de ustedes, viendo las películas que presentan en Semana Santa y ven a Jesús allá crucificado dándole latigazos, a veces lloramos por eso, porque nos duele ver el sacrificio de Él. Pero ojalá tengamos en cuenta también que todo eso lo hizo fue para que nosotros tuviéramos derecho a la herencia que hoy tenemos. Entonces, cuando nosotros hacemos grandes sacrificios por nuestros hijos, porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos estudien, nosotros no queremos que les falte nada. Y saben una cosa, que a veces hay hijos que son un poco melosos, que se le vienen a papá, lo abrazan, lo besan, y uno se siente bien con eso. Pero ahí no termina todo. Yo siempre le he dicho a mis hijos: yo no me preocupo por el mundo que le voy a dejar a mis hijos. Yo me preocupo por los hijos que le voy a dejar al mundo. Porque el sueño de todo padre es que su hijo sea una persona de bien.
es que su hijo contribuya a mejorar la calidad de vida de otros. Entonces, del mismo modo, Jesús se goza de vernos reunidos en su casa de oración, alabándole, adorándole, exaltando su nombre. Eso está bien, pero lo que Jesús más quiere de nosotros es que recibamos la herencia y le demos un manejo responsablemente. Eso es lo que Jesús más quiere de nosotros. Ahora, les quiero decir algo. Nosotros tenemos la paz que nos da Jesús. Hoy, en el momento que nosotros vamos a tomar la Santa Cena, vamos a recordar la muerte de Jesús. Pero también quiero que recordemos la herencia que tenemos por reclamar. Vamos a recordar la herencia que tenemos por reclamar. Ya tenemos el testamento, ya tenemos el abogado, ya tenemos el acta de difusión. Entonces, a partir de hoy, vamos a apropiarnos, iglesia, de esa herencia que es nuestra. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos, sino herederos del Señor y coherederos con Cristo Jesús, que es nuestro abogado. Así que espero, mis amados hermanos, que hayamos entendido un poco que somos herederos, no esclavos, que tenemos una herencia por reclamar, pero que esa herencia, más allá de reclamarla, hay que manejarla responsablemente. Por eso es que hemos visto muchas personas que arrancan, inician a caminar con Cristo y después se van de pique. ¿Por qué? Porque no han sido responsables con el manejo de la herencia. Les pasa lo mismo del hijo pródigo, que pidió lo suyo, pero no le supo dar manejo. Pero siempre, al igual que el hijo pródigo, que volvió a casa y su padre lo recibió. Si lo que Dios ha puesto en tus manos no le has sabido dar manejo y por alguna razón te ha sido de pique, hoy el Señor te está esperando que regreses, porque te vuelve a dar y ahora te daría más. Pero necesita que aprendas a ser responsable. Iglesia, que Dios les continúe bendiciendo poderosamente y que el Todopoderoso, denle un aplauso